La verdad es que tenemos mucho para hablar con nuestro invitado. Le agradecemos mucho porque hicimos un mero contacto telefónico al comienzo de esta semana, al día siguiente de la convocatoria que se había generado en Venezuela, y habida cuenta de que Venezuela había sido protagonista de las noticias a nivel mundial, queríamos tener un primer abordaje. Y fue cortito y le dijimos, lo invitamos y armamos una conspiración de agendas y lo tenemos acá. Álvaro Padrón, bienvenido. Muchas gracias porque vamos a poder hablar un poquito más, sí, más tranquilo. Además en esta realidad terrible y dinámica que tiene, porque podía ser terrible y estática, pero del domingo para acá, del lunes que hablamos, pasaron varias cosas. Pasó en Venezuela, pasó en Uruguay, la hipótesis o, en fin, el abordaje que tú hacías era, bueno, ¿qué puede hacer Uruguay? De algún modo reclamar algunas cosas esenciales, que lo hizo con el Mercosur, y mantenerse en un lugar desde el cual poder eventualmente, llegada la ocasión, ayudar mediando. Esa es un poco la... Y además por la dimensión de Uruguay, por el prestigio de Uruguay, eso era más o menos lo que planteabas. Sí. Ahora, lo que pasa es que todo empeoró. Incluso la posición del gobierno uruguayo es más dura hoy de lo que era el lunes cuando hablamos. Sí, sí. Y no puede ser de otra manera, porque frente no solo al agravamiento, sino a que no se utilicen los pocos mecanismos que van quedando para instalar un diálogo, quienes promueven el diálogo desde afuera van perdiendo también un poco de confianza, ¿no? Y es un poco lo que transmite el comunicado del gobierno uruguayo, en una cierta decepción, pero claro, antes de llegar a cómo se posiciona Uruguay, yo insisto mucho nos tiene tan acostumbrados la dinámica venezolana a pasar episodio sobre episodio que perdemos un poco la perspectiva de entender un poco más si estamos frente a un desenlace o vamos hacia una especie de camino sin salida, ¿no? Yo quiero ser optimista y pensar en el desenlace y tengo la impresión de que se agotan los tiempos y que por lo tanto algo va a pasar. Puede pasar algo peor. Puede ser peor, puede ser peor. Creo que la hipótesis de una guerra civil es una hipótesis, que hay que hacer todo lo posible para que no ocurra, pero es una hipótesis. Entonces, esa mirada más larga, que no es tan larga, yo hablo de un mes, donde ubico lo contrario a lo que pasó ahora, porque de vuelta encarcelar a Leopoldo López es como un retroceso de lo que había comenzado hace un mes a ser una señal positiva, que era no su liberación, sino prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria, pero muy también discrecional, porque de la misma manera que se decía, no lo vamos a tocar porque está preso por buenas razones, de golpe, y sin embargo yo en aquel momento dije, bueno, tomémoslo como una buena señal. Pero esta lógica del empate en Venezuela nos lleva siempre al mismo terreno. Fíjense que cuando lo liberan o le dan prisión domiciliaria, el gobierno dice, es nuestro mérito. Es la demostración de que somos amplios, dialoguistas. Y la oposición decía, no, mérito nuestro, y vamos por más que la lucha. Otra vez esa sensación de que nadie se reconoce uno a otro, ni da un mínimo de espacio a decir, bueno, aprovechemos esto para dialogar. Segundo elemento, posterior a eso, el plebiscito. También pasó rapidísimo, pero recuerden, fue noticia durante un tiempo porque era 7,5 millones, decía la oposición, que lograron convocar para decir que estaban en contra del gobierno. Y luego la constituyente, la del domingo. Entonces... 8. Te gané. ¿Se dan cuenta? Yo además lo dije en el programa de la mañana, aquí en el 10. Decía, miren, va a haber 7,5 millones, 8. Está grabado. Y yo decía, porque va a ser un empate. Y otra vez un empate. Entonces, los 3 episodios son esa demostración de que no salen de ese lugar donde ninguno se reconoce al otro. Hoy lo que hace Maduro, que es tomar el juramento para esta nueva constituyente, ¿no es una señal de desempate? Porque, a ver, el domingo dijo, y les vamos a quitar los fueros y vamos a armar una constituyente y ahora todo va a ser a lo Maduro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es más de lo mismo. O sea, es una parte que le impone a la otra. Entonces, pero fíjense, ¿no? ¿Qué había hecho la oposición? Había nombrado una corte paralela. También pasó un poco desapercibido. Hizo como si fuera el gobierno y nombró 33 jueces para tener una corte paralela, del mismo modo que el gobierno de Maduro ha desconocido la Asamblea Nacional desde el día que fue electa por voto popular. Entonces, el gran drama de Venezuela es esta sensación de que ninguna de las dos partes reconoce a la otra. Y el drama de fondo es que esto no tiene salida
sin que una de las dos partes... Sin que se quiebre la lógica de la escalada. ¿Por qué? Porque no se puede gobernar. Ni el gobierno actualmente puede seguir gobernando poniéndose de sombrero a la mitad de la población y a la oposición. Tú decías, hablabas de pacto, y tú decías, nosotros sabemos lo que fue un pacto a la salida de la dictadura. Lo que ocurre es que, aunque fue una dictadura larga y cruel, había una Suprema Corte de Justicia que durante la dictadura, en fin, pero resulta que un día renunció Gregorio Álvarez, quedó el presidente de la Suprema Corte de Justicia unos días, asumió el nuevo presidente. Es decir, hubo una institucionalidad que se mantuvo y de algún modo las partes sabían que no se podía ir del todo frente a lo que decían las leyes, la Constitución, la Suprema Corte. En fin, había como, aún en el marco de la transición de una dictadura a una democracia, cierto respeto a la Constitución y a las instituciones, ¿verdad? Sí. Yo uso la comparación... Ahora, en este caso está ya todo, verdad. no hay marco de referencia alguno, ¿no? Claro, Gerardo, pero yo uso la imagen del pacto, primero porque en Venezuela nadie quiere hablar de negociación, ¿no? Claro. Hablan de diálogo. Y lo que va a haber es una negociación, hay que llamarle con todas las letras. Tienen que negociar cómo salen de este lío. Situación y garantías, Marinés. ¿Qué pasa? Los que tienen que irse están necesitados de garantías. Claro. De que al otro día no van presos. Sí, con una salvedad que te lo pregunto, porque yo tengo dudas a esta altura. ¿Habrá asumido Maduro, Diosdado Cabello, etcétera, que tienen que irse? ¿Habrán asumido en la oposición que tienen que generar una alternativa política confiable, seria, madura? Es lo más difícil. Es lo más difícil que de ambas partes aparezcan los que tienen condiciones de negociar, disposición y sobre todo va a ser una distribución de ganadores y perdedores, pero no unos contra otros, sino en ambos bandos va a aparecer un conjunto de gente que va a ser desplazada y un conjunto de gente que va a asumir responsabilidades. Eso es un pacto entre dos partes que son casi iguales en muchos sentidos, en términos de capacidad de convocatoria, de movilización, de control. Claro, hay una parte que todavía tiene el poder del Estado, ¿no? Y por eso yo digo que ese pacto va a tener protagonismo militar. Claro. Porque los militares van a ser, al final, un sujeto central para las dos partes. Hoy sostienen a Maduro. Sí. ¿Pero hay militares que sostienen a la oposición? Hay militares que van a terminar entendiendo que en un momento se necesita una transición a algo distinto. Claro, lo que ocurre ahí es que luego del intento de golpe de Estado contra Chávez, Chávez se rodeó de jerarcas militares, lo dicen, además este es un gobierno cívico-militar, cosa que en el Río de la Plata se te pone la piel de gallina. Bueno, pero al formar parte de las Fuerzas Armadas del gobierno, a estar en el marco de sospechas, de corrupción, de represión, ¿hasta qué punto se debe rescatar la institución armada como una institución de la República en el marco de este contexto conflictivo? Sí, pero va a ser un factor, nosotros no entendemos, relevo pero en Venezuela es muy fuerte la impronta militar, muy respetada socialmente, y tienen parte del control del aparato económico hoy del país. Ya está muy claro que Maduro no es Chávez, ¿no? Y nunca logró, no solo el liderazgo, y por eso yo pongo en duda, como pongo en duda los 7,5 millones de la oposición que nadie controló, también pongo en duda los 8 millones, entre otras cosas, porque ¿ustedes imaginan que Maduro puede ser más popular que Chávez a esta altura del partido? Chávez nunca logró 8 millones de votos. Entonces, hago una pregunta de sentido común, no quiero hacer ningún juicio de valor. Pero él no puede preguntarse eso. Tibisay Lucena, que es una mujer que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral desde hace 15 años, y que pasó toda la etapa del chavismo, no puede darse cuenta de eso, es decir, si se van a maquillar los números, que se maquillen de una manera que quedan creíbles. Tenía que poner más votos de los que tuvo la oposición una semana antes, parece por ahí, supongo. O sea, si se van a maquillar, que sea un maquillaje, claro, que sea creíble. No un cambio de ¿Saben rostro? qué pasa? Yo ya no creo ni siquiera que sea tan importante, porque en realidad ninguna elección que se dé en ese marco va a ser valiosa. Álvaro, la prueba de que no fue tan importante la da el propio gobierno cuando 24 horas después va y detiene. Si tú estás legitimado con esa presencia abrumadora en las urnas, no precisas hacer eso. Tenés una constituyente democráticamente electa y ¿para qué vas a meter en cana de vuelta a dos tipos que están con tobillera en la casa? Y si me dejan hago un paréntesis, después quiero hacer otro cuando hablemos de la política uruguaya. El primer paréntesis es que yo estoy convencido que Maduro le tiene miedo a las derrotas. Y por lo tanto le tiene miedo a las elecciones. Yo sé que esto que digo es muy duro, pero lo compruebo con la vida misma. Después de que ganó por muy poco, recuerden, las elecciones, después de que el chavismo tenía 10 puntos sobre la oposición históricamente y casi
pierde y ganó apenas por 1,5 puntos. De ahí en adelante empieza un proceso en donde las elecciones empiezan a ser un problema para el oficialismo y particularmente para Maduro. Yo creo que le tiene miedo a perder las elecciones y por eso ha ido postergando cualquier elección, empezando por la de gobernadores. Que era para diciembre, siguiendo, tenía que convocar, claro, la tenía que convocar. Y sobre todo, y lo digo con claridad, porque lo puedo comparar con la anterior oportunidad que tuvo el chavismo, que es que cuando convoca una constituyente, previamente convocó un plebiscito. Claro. Eso lo recuerdan poco, y sobre todo lo recuerda poco Maduro. Pero es lo que dice la Constitución, además. Exacto. ¿No? Entonces, hubo un plebiscito, primero, para decidir si había constituyente, que lo ganó por muerte el chavismo, por muchos votos. Y luego fue el plebiscito a la constituyente, y lo ganó también en términos de representación en la constituyente. Claro. La pregunta que hay que hacerse, ¿por qué no hizo esto el gobierno actual? ¿Por qué no convocó un plebiscito? ¿Por qué no consultó previamente? Y estoy hablando de chavistas que dicen esto, no de la oposición. De hecho, hubo muchos chavistas o chavistas importantes que se manifestaron en COE, le pidieron por favor que no que los van a acusar de traidores, y así va. Entonces, hay un problema de deterioro en el proyecto del chavismo. Y no decir esto es hipocresía. Perdón que lo diga, pero no me alcanza con que me expliquen que están enfrentando al imperio, que están enfrentando a la oposición violenta, conservadora. Hay también un deterioro del ejercicio democrático y hay un deterioro de la legitimidad, que también lo tiene la oposición. Por eso digo que hoy no pueden ganar unos sobre otros. Y esto estoy hablando en relación de la ciudadanía. Y ya me abstraigo, porque tengo muchos amigos en Venezuela o venezolanos por el mundo que quieren ver a su país de otra manera. Entonces, si nos preocupa eso, que es al final la carne de cañón, es la gente, la gente es la carne de cañón. Si nos preocupa eso, nos duele eso, la contribución que hay que hacer es a evitar esa polarización, a favorecer el diálogo. Y eso es lo que deberíamos hacer los que estamos de afuera, no ser parte de ese mismo juego. Ya tienen suficiente veneno polarizante en Venezuela para que desde afuera hagamos lo mismo, dándole la razón a unos o a otros. Lo que tenemos que ayudar es que haya un punto de encuentro, que repito, es una negociación, que va a dejar heridos, en el sentido de... Y ganadores y perdedores. Ganadores y perdedores, pero que va a poner como sujetos fundamentales el futuro de Venezuela, que es lo más difícil, ¿eh? ¿Cómo se recupera ese país? Porque no estoy hablando solo de lo político. Un problema productivo, económico gravísimo. Pero por favor, que ese es el problema de la gente común y corriente, que va a llevar mucho tiempo recuperar. O la sangría, que hablábamos también, de la migración. Son decenas de miles de personas que se van. Y calificadas. Y no son cualquiera. Y calificadas. Están muchos de ellos en nuestro país y algunos estarán detrás de la pantalla. ¿Volvemos en instantes? Claro. Y vamos al tema Uruguay, pronunciamiento de Uruguay, palabras de Uruguay, tibieza, énfasis. El pedido de convocatoria al canciller. No sé si ya está aprobado por parte del Partido Nacional al Parlamento. En instantes. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té. Venimos a encontrarnos acá para dar un paseo en barco por los canales de Bangkok con Jorge Pintos. Hola. Maravilla. ¿Qué tal? Qué placer. ¿Todo bien? Bien. Mal perdido. Qué bien. Muy bien, muy bien. Acá quedamos en encontrarnos con Adriana Vázquez y su pequeña hija. ¿Cómo andas? ¿Estás? ¿Bien? Bien. ¿Pareja uruguayos? Uruguayos, Paysandú, Río Negro. ¿Cómo fue el primer tiempo acá? Fue un poco duro porque durante todo el primer año no conocía a nadie.